debajo de 20. Por eso decimos que tratan de medir un punto intermedio y alrededor del cual se sitúan todos los demás valores, tanto por encima como por debajo. Ahora, para hacer un análisis estadístico completo de una variable de estudio, ya sea peso, litros, no solamente se utilizan medidas de tendencia central, sino que también se utilizan las medidas de dispersión. Entonces, ahora es lo que vamos a ver con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan de medir la dispersión de los datos con respecto a alguna medida de tendencia central. Entonces, como medida de tendencia central podemos utilizar la media. Entonces, la media va a tener un valor y la dispersión de cada uno de los demás datos van a estar en función de la media. Vale decir que un dato, ¿cuánto se está desviando con respecto a la media? Entonces, ese es el objetivo principal de las medidas de dispersión, medir la dispersión de los datos con respecto a alguna medida de tendencia central. Como medida de tendencia central, se puede utilizar la media, la mediana, la moda, mejor dicho, la media geométrica, pero la que más se utiliza es la media aritmética o promedio como medida de tendencia central, como parámetro para comparar la desviación de los demás valores. Entonces, esas son las medidas de dispersión. Miden la dispersión de los datos, la variación de los datos con respecto a alguna medida de tendencia central. ¿Qué medidas vamos a estudiar? Ya habíamos dado en la anterior clase todas las medidas de tendencia central y todas las medidas de dispersión. La primera medida que vamos a ver es el rango o recorrido. El rango recorrido. ¿Cuál es el símbolo? Rango recorrido, ¿con qué se representa? Nos da tarea para que aprendan de memoria. Con R. Con R, ¿no? Entonces, a eso vamos a llamar rango o recorrido. Ahora, el rango recorrido mide la variación que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, mide esa desviación entre el máximo y el mínimo. Por tanto, el recorrido casi no es una medida muy confiable, porque solamente toma en cuenta dos medidas, el valor máximo y el valor mínimo. Entonces mide la variación entre un valor máximo y un valor. ¿Cómo vamos a calcular el recorrido o rango? Por tanto, como mide la variación entre el máximo y el mínimo, entonces va a ser al valor máximo menos el valor mínimo, el conjunto de datos. Si tenemos pesos, buscamos cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Restamos esas dos cantidades, entonces vamos a encontrar la dispersión o la variación entre el peso mayor y el peso menor. Entonces, para calcular es fácil, solamente buscar el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos o de la variable de recorrido. Otra medida, la desviación media. Desviación media. ¿Cómo la representamos a la desviación media? Desviación media. El recorrido han dicho con R. Desviación media. DM. Desviación media. Muy bien. Entonces la desviación media DM, ¿no? También mide en promedio cuál es la desviación del conjunto de los. Pero esto siempre hay que tomar en valor absoluto.
Entonces, la desviación media dice media. Entonces, es un promedio, es una media de desviación. ¿Con cuánto de manera general se están desviando los datos con respecto a una medida de tendencia central? Entonces, esa es la desviación media. M, desviación media. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la desviación media? Aquí en esta fórmula dice sumar, este es el símbolo. ¿Qué voy a sumar? Todas estas operaciones que voy a realizar, pero absoluto. Estas dos rayas son símbolos de valor absoluto, matemáticamente. Por ejemplo, yo tengo un dato, un conjunto de datos, tenemos la media, hemos calculado la media. Ahora, de ese conjunto de datos, yo quiero saber cuál es la desviación de uno de ellos. Entonces lo único que hago es restar el peso del cerdo menos la media y obtengo la desviación. Entonces, para cada uno de los datos voy a ir haciendo la misma operación y al final voy a sumar y voy a dividir entre el número de datos. Entonces, decimos que es una desviación en promedio. ¿Cuánto se desvía de manera general todo el conjunto con respecto a una medida de tendencia central? En este caso estamos utilizando la media aritmética. La media aritmética ya sabemos cómo se calcula. Sumar todos los datos y dividir entre el número de. Otra medida que vamos a estudiar, ya tenemos el rango recorrido, desviación media, la varianza. La varianza es otra medida de resumen. Varianza. La varianza mide la variación de lo con respecto a alguna medida de tendencia central. Esa es la variación. Está midiendo la variación en conjunto de todos los datos con respecto a una medida de tendencia central. Y como medida de tendencia central, la que más se utiliza es la media aritmética o promedio. ¿Cómo vamos a calcular? El símbolo es una S con un super 2 arriba, ¿no? Eso es el símbolo de varianza. Esto es varianza. Dice que hay que sumar, elevando al cuadrado. ¿Qué datos? Los desvíos. O sea, aquí ya vamos a tener los desvíos en la primera parte, en la desviación. Para calcular la desviación media, aquí ya estamos calculando los desvíos. Esos mismos desvíos se utilizan para calcular la varianza. Porque dice sumar al cuadrado todos los desvíos. Todo eso dividido entre n menos 1. Número de datos menos 1. Entonces, de esa forma vamos a calcular la varianza. Esta es la varianza muestral. Varianza muestral. S minúscula o mayúscula, la S, pero 2 es varianza muestral. No se va a olvidar. Varianza muestral. Tomamos en cuenta todos los datos a toda la población, entonces estaríamos calculando la varianza poblacional. Y este símbolo es sigma al cuadrado. También me dice sumar al cuadrado los desvíos, pero los desvíos de toda la población, ya no solamente de una muestrita, como en este caso. Hemos tomado una muestra y hemos hecho la muestra. Y aquí dice dividido entre n mayúscula, que es el objeto de esto. Todos los datos que corresponden a la población hay que tomar en cuenta. Entonces, de esa forma tenemos la varianza poblacional. Entonces, la varianza poblacional es sigma elevado a, la fórmula es la misma, solamente que ya no hay que restar 1 directamente. La varianza. Ahora, la varianza, los resultados de la varianza van a ser elevados al cuadrado. Por ejemplo, si son pesos, va a ser, digamos, tiene una varianza de 12 kilos al cuadrado. Entonces, la varianza con unidades va a ser cuadráticas.
Pero como las medidas cuadráticas son de superficie, entonces casi no se puede hacer una interpretación exacta de lo que es la varianza. Pues los datos de nosotros son kilogramos, o puede ser litros solamente. Pero cuando calculamos la varianza, kilogramos al cuadrado, litros al cuadrado, van a salir sus unidades de esa forma. Entonces, por esa razón, otra medida que permita representar a los datos originales, vale decir, litros y kilogramos, no al cuadrado. ¿Y cuál es esa medida? Es la desviación estándar. La desviación estándar. La desviación estándar también es una medida de dispersión. Y matemáticamente la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, si conocemos la varianza, podemos conocer la desviación estándar. Si conozco la desviación estándar, puedo conocer la varianza. Entonces, para calcular la desviación estándar, lo único que sacamos es la raíz cuadrada del valor de la varianza. Y de esa forma vamos a tener ya kilogramos y etc. Al sacar de la raíz de kilogramos o litros. Ya no litros al cuadrado, ya no kilogramos al cuadrado. ¿Y cuál es el símbolo de la desviación estándar? Una S. Símbolo de la desviación estándar. ¿Cuál? Una S. La S, muy bien, la S. S varianza. S solita, desviación estándar. Entonces la desviación estándar ya va a tener sus unidades originales. Litros, litros, kilos, kilos. Entonces, mide la desviación del conjunto de los datos con respecto a alguna medida de tendencia central. No es más que la raíz cuadrada de la. Entonces, lo único que aplicamos es esta desviación estándar. La S es desviación estándar. Igual, la raíz cuadrada de la varianza. Si la varianza es 4 kilogramos al cuadrado, entonces sacamos la raíz de 4, que va a ser 2 kilogramos al cuadrado, kilogramos solamente. Entonces, estamos volviendo a sus unidades originales. Entonces, la desviación estándar es mucho más interpretativa que la varianza. Ya está medido en sus unidades originales. Entonces, esa es la desviación estándar. Es una medida de dispersión. Mide la desviación del conjunto de todos los datos. Y podemos calcularla directamente sacando la raíz cuadrada a la varianza. Ahora, si yo conozco la varianza, puedo calcular la desviación. Hago la operación inversa, ¿no? Entonces no hay ningún problema de eso. Pueden darnos la varianza, pueden darnos la desviación. Si me dan la desviación y necesito para calcular la varianza, puedo hacer el proceso inverso. Obviamente elevar al cuadrado la desviación y obtenemos la. Otra de las medidas de dispersión que vamos a estudiar aquí es el error estándar. El error estándar, dice, no es sinónimo de equivocación. Error es una medida de acción, el error. Entonces no es equivocación, no es que está mal, sino es medida de acción, es una medida de dispersión. Entonces el error estándar mide la variación de la estimación del promedio. Vale decir, ¿cuál es el error de estimación de la media? Porque al sacar una muestra, la media es un valor estimativo, porque no estamos tomando en cuenta a toda la población, por tanto va a tener un pequeño margen de error. ¿Quién está midiendo ese margen de error? Es el error estándar. Ahora, ¿cómo vamos a calcular?
El error estándar dice que es igual a ¿qué? A la desviación estándar dividido entre la raíz de n, raíz de número de datos, número de observaciones. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar para calcular el error estándar. Coeficiente de variación, también la estamos estudiando dentro de las medidas de dispersión. Ahora, este coeficiente de variación es una medida muy interesante. Está expresado en porcentaje. Mide la calidad de los datos. Mide la variabilidad de los datos. Si son o no son confiables esos datos. En algunos trabajos de investigación, en tesis, por ejemplo, algunas tesis solamente permiten que el coeficiente de variación sea del 10%. Si es superior al 10%, esa tesis se rechaza. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad entre los datos. Ya nos da la idea de que algo ha ocurrido en el trabajo de investigación. Entonces los datos no son confiables. Es una medida muy importante para medir la calidad de la información, medir cuánto es esa variación, pero expresado en porcentaje. ¿Cómo la vamos a calcular? El coeficiente de variación es igual a ¿qué? A la desviación estándar dividido entre el medio. Estamos dividiendo, ¿ve? La variación estamos dividiendo entre la media. Y siempre este dato va a ser menor que 1. Por tanto, para tomarlo en medidas de porcentaje, la multiplicamos por. Entonces, no se olviden que el coeficiente de variación, sus unidades son porcentaje. Miden en porcentaje la variabilidad total. Y en función a ello podemos tomar muchas decisiones. Este nivel es muy elevado. Podemos desestimar toda la información a corregir, a revisar qué es lo que está fallando, porque hay mucha. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo vamos a aplicar tanto las medidas de tendencia central como las medidas de presión. Vamos a hacer un ejercicio completo, pero a excepción de la media ponderada, porque ya sabemos la media ponderada cuándo se debe utilizar. Pero aquí, como tenemos un solo conjunto de datos, no podemos aplicar ahí. Pues sí, todas las demás medidas de tendencia central y las que acabamos de las medidas de dispersión. Entonces veremos un ejemplo. Dice, los siguientes datos corresponden al peso en cerdos, dados en kilogramos, tomados en una muestra aleatoria. Pues vale decir que la muestra ha sido elegida al azar de todo el conjunto de los datos. Teníamos por lo menos unos 100 cerdos, de ahí se han elegido al azar para conformar la muestra. Una vez que se ha obtenido de esa forma, los siguientes pesos han sido los que se han obtenido de esa muestra. Se ha tomado una muestra de 20 unidades. O sea, tenemos 20 unidades experimentales. Primer cerdo, 18, el segundo, 29, 17, 18, 28, 18, 28 y así sucesivamente. Estos datos son pesos en cerdos. Entonces son los pesos de cada uno de los cerdos. Han sido elegidas las muestras y de inmediato se ha tomado el peso. Se ha medido el peso expresado en kilogramos. Pregunta, dice. La pregunta es general. También esto va a aparecer en el examen.
calcular e interpretar. Aquí dice calcular e interpretar. No solamente calcular y dejarlo ahí. Hay que hacer la interpretación de los datos que se obtienen. De todas las medidas de tendencia central y dispersión. Todas las que hemos estudiado. Pero aquí hemos dicho que no podemos aplicar la media ponderada. Por tanto, eso aislado. Ya, entonces, conjunto de datos nos piden calcular todas las medidas de tendencia central. Entonces, empezamos con las medidas de tendencia central. Promedio. Empiezo a calcular el promedio. Producción de... Aquí no son producción de leche, son kilogramos. Eso corrige, ¿ya? Promedio del peso de cerdos. Ya, ¿cómo se calcula el promedio? Promedio o media aritmética, sumatoria de todos los datos dividido entre n. Dividido entre n. Ya, vayan calculando el promedio. Vamos a ir evaluando, ¿ya? Ya tienen que estar tigres para calcular las medidas de tendencia central, promedios, medias, media geométrica, todos esos indicadores. Ya, sumatoria entonces, sumamos todos los datos, 29 más 17 más 18 más 28 más 18 dividido entre n. N es el número de datos o número de observaciones. ¿Cuántos datos se tiene? 20. Entonces, dividido entre 20. ¿Alguien ya ha calculado? Ya, a ver. Y eso vienes. Noemí, ¿cuánto sale el promedio? No está en clases. Antequera. ¿Cuánto sale el peso promedio? Tampoco. Cabezas. Tampoco. Calcina, Muraña. Campos Ríos. Tampoco. Choqueteles. Chura. Condorcet. Me ha salido 23.45. 23.45. Y hay un valor. Condorcet. Ya, muy bien. A mí me salió 21,15. 21,15. ¿Su apellido, señorita? Gallardo. Gallardo. Muy bien, don Gallardo. Gallardo Ariani, ¿no? Ingeniero. Ya tenemos dos datos, pero que son diferentes. Ahora sí que estamos en un conflicto. Me tocó a mí, doctor, ingeniero 22.55. 22.55, otro dato. Ingeniero, A mí me salió 23,45. 23.45. El promedio lo único que hacemos es sumar todos los datos. 29 más 17 más 18 más puntos suspensivos, el último valor que es 23. Igual. Numerador 469, ¿está bien? Sí, hija. Dividido entre 20. 23.45, ¿correcto? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, eso es el promedio.
promedio o media aritmética, como queramos llamar. Aquí las variables de estudio son kilogramos, son pesos. Aquí está mal, aquí, producción de leche, dicen. Ya. Ahora, ya tenemos el cálculo, ahora tenemos que responder a la pregunta del examen. Respuesta entonces. A ver quién da la respuesta. Respuesta, a ver. ¿De quién quiere corregir su examen? El peso promedio de los cerdos es de 23.45 kilogramos. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya. El peso promedio de los cerdos es de 23.45 kilogramos. Entonces, de esa forma tienen que hacer en el examen. Promedio, tanto sumatoria de X dividido en N, luego la media igual. Colocar todos estos datos. No sirve si solamente aparece el resultado aquí, 23.45, ¿no? Tienen que demostrar para que yo corrija, sepa qué valores han manejado y en función a ello yo calculo sus exámenes. Si sale igualito, muy bien. Si sale mal, mal. ¿Ves? Y luego recién le ordeno a la aplicación Drive que califique la pregunta 1, la pregunta 2. Pues para eso es importante que ustedes manden las fotos, todo el ejercicio que hacen, para que yo vea, revise eso y ordene a la máquina que le califique. Y eso no se puede ordenar a la máquina, ¿no ve? Ni por más que haya un valor, yo tengo que respaldar con los cálculos que han realizado. Ya, entonces ya tenemos el promedio, su cálculo y su respuesta. Todo este procedimiento, si está bien, 10 puntos. Si son 10 preguntas, 10 puntos. Y si uno de ellos está mal, 0 puntos. Listo, ya tenemos el promedio. Inciso B, mediana, la mediana. Para calcular la mediana, ¿qué se tiene que hacer primero? Ordenar las variantes. Ordenar, muy bien. Tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Vayan ordenando los datos entonces, de menor a mayor. Ejemplo, ya lo tenemos allá así. La mediana. ¿Y la mediana cómo se representa? ME. M. Muy bien. ME, mediana. La mediana, entonces. Entonces aquí hay que ordenar los datos. Menor a mayor. También ya lo hemos hecho, es un ejercicio anterior, pero con datos poquitos. Empiezan con el link, ¿ya? Hasta ahora no nos dan cobertura permanente en Zoom. Estamos esperando cuándo llegará. Ya, entonces ordenando los datos. 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 4, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28 y 28, 29. ¿Está correcto? Verifiquen. Porque si no está ordenado, o si está mal ordenado, pues la mediana también va a estar mal calculada. Ya, entonces hay dos formas de poder calcular la mediana. Mediana ya sabemos que es el valor que se encuentra al centro de la distribución de los datos. Se nos pueden presentar dos casos. El conjunto de los datos es par o impar. Si es impar, vamos a tener un solo valor al medio. Eso va a
ser la mediana. Y si es número par, el conjunto de datos va a haber dos valores en el centro. Y de esos dos valores hay que calcular el promedio o la media. En este caso tenemos 20, es número par. Por tanto, va a haber dos valores que van a estar ubicados al centro. ¿Y cuáles son esos dos valores que están al centro? 23 y 24. 23 y 24, muy bien. Marcamos entonces 23 y 24. Entonces, al centro de estos dos datos se encuentra la mediana. ¿Y cómo voy a calcular? Tengo que calcular ese valor. Aquí no es colocar nomás, adivinar. Yo puedo decir que es 23.5, etcétera, etcétera, pero tengo que demostrar. Hay que dividir entre 2. Muy bien. Hay que sumar y hay que dividir entre 2. Correcto. Esa es la forma de calcular la mediana. No es aquí hacer aparecer mediana igual y tan listo. Pero ¿de dónde ha salido ese valor? La pregunta va a ser eso. Entonces, 23 más 24 dividido entre 2. ¿Cuánto sale? 23.5. Correcto, que eso ya, ojo nomás ya hemos calculado ese valor, ¿ves? Sin hacer la demostración matemática. Ahora está correcto, 23.5. Esa es la mediana. Ahora, si se encuentra, si es impar, va a ser un solo valor. Entonces, mediana igual a ese valor, porque no hay que calcular nada, ¿verdad? O solamente la mediana igual al valor que se encuentra al centro, si es impar. Respuesta, entonces. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta para la mediana? Para la mediana. Es muy diferente al promedio. El 50% de los cerdos pesan por encima de 23,5 kilogramos y el restante por debajo de los 23,5 kilogramos. Ya, muy bien. Habíamos dicho que la mediana divide en dos partes iguales. Es la única que se ubica al centro. Este 23 está aquí al medio. Por tanto, el 50% están por encima de los cerdos. Y el 50% restante están por debajo de este punto, de 23.5. Por tanto, como dice su compañera, el 50% de los cerdos pesan por encima de 23.5 kilos. Y el restante 50 pesan por debajo de 23.5 kilogramos. Esa es la respuesta correcta. No es como en el caso del promedio. Aquí decir que la mediana es 23.5, eso está mal, porque la interpretación de la mediana es otra. Entonces, lo que acaba de decir su compañero, el 50% de los cerdos pesan por encima de 23.5 kilogramos y el restante por debajo de 23.5 kilogramos. Ahora, en el examen, si está así, tal como esto, vale 10 puntos, no 0 puntos. Aquí hemos hecho ya 10, bien, aquí otros 10, ya tenemos 20 puntos hasta aquí. Las preguntas son 10, ¿no? Ahora, si son más, cada pregunta va a disminuir. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? No, hija. Ya, continuamos entonces. La moda. La moda, ya saben qué es la moda. ¿Ver? ¿Qué es la moda? A ver. Es la variable que se repite. Ya, muy bien. Es el dato que con mayor frecuencia se repite. Moda, moda, de moda viene, ¿no? Entonces tenemos ahí el conjunto de datos, observamos qué valores se repiten. Si es unimodal, o hay dos modas, o hay tres modas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la moda? La moda, ¿cómo se repite? 23. Con la MO es el 18
el 23, Ya, la moda es, ¿cuál es el valor que más veces se repite? 18, ¿cuántas veces se repite?